Sábado 28 de septiembre del 2024. Bueno, hoy tocó un fondito a Calango, esa era la idea original. Ya el último fondo previo al Gran Fondo de Nueva York, que es el próximo domingo. Gran Fondo de Nueva York del Cusco, ¿no? Que es la carrera en la que voy a participar, la siguiente carrera. Y bueno, la idea era pues tener un día largo en la bicicleta. Calango más o menos son 6-7 horas de pedaleo, aprox 200 kilómetros, depende si uno va hasta arriba o solo se queda en el encontrón. Yo no sabía si ir hasta arriba o esperar ahí a los muchachos abajo. O sea, iba a depender de la intensidad en general, ¿no? Pero la verdad es que caí en la trampa una vez más, la trampa del pelotón, ¿no? La trampa de la zona 2. O sea, esto es algo tan común pues en el ciclismo que hay hasta memes de eso, ¿no? El típico meme que dice, hoy toca suave, ¿no? O hoy toca zona 2 y al final pues es una masacre, ¿no? Es lo que siempre ocurre, es lo usual en el ciclismo, pues es parte creo de este deporte, ¿no? Entonces yo, no sé, yo creo que ya ahora sí definitivamente voy a renunciar a los pelotones, voy a pedalear de ahora en adelante completamente en solitario, que es algo que siempre digo y al final nunca cumplo, ¿no? Así que de ahora en adelante nunca más un pelotón. No, bueno, mentira, es una broma obviamente, no se vayan a molestar mis amigos. No es así, pero claro, o sea, lo que yo pienso que la vez pasada también creo que lo comenté, no me acuerdo en qué fondo. O sea, yo creo que en primer lugar, ¿para qué existe un fondo, no? O sea, el fondo es una pieza importante del entrenamiento, es un entrenamiento largo donde el objetivo principal es aprovechar ese tiempo para mejorar la capacidad aeróbica, para trabajar la parte oxidativa, para oxidar más grasa, ser más eficiente en eso, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de los fondos, en mi opinión, deben hacerse siempre pues a intensidad pareja, sin tantos picos de intensidad, sin tantos cambios de ritmo, porque es la manera más eficiente pues de usar el tiempo de entrenamiento. Ahora, obviamente esto no quiere decir que todos los días pues, que uno fondea tengan que ser iguales y tengan que ser así fondos planos en intensidad como si uno estuviera en un rodillo. No, o sea, de vez en cuando sí, es bueno salir, meterse un rodaje largo, exigente, con variabilidad, tipo una carrera, porque eso también es parte del ciclismo, es parte de la diversión, ¿no? Pero en líneas generales yo diría que la mayoría de veces uno sale ganando más para su entrenamiento si es que los rodajes son más parejos y a baja intensidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea un paseo, ¿no? Pero y aquí esto también creo que yo lo comenté antes, o sea, en mi opinión, yo creo que lo bonito del ciclismo es que en un mismo pelotón puede haber gente muy fuerte con gente menos fuerte y que ambos rodando en un fondo pueden obtener el mismo beneficio, ¿no? Entonces, solo por poner un ejemplo, yo no me acuerdo, esto creo que lo comenté también en otro fondo que me dejó las mismas sensaciones, pero así, a grosso modo, digamos que en un pelotón, en los más fuertes son gente de 300 vatios de FTP y digamos que los menos fuertes son gente de 200 vatios, ¿no? Entonces hay una diferencia abismal entre unos y otros. Pero yo creo que sí se puede fondear en grupo con esa diferencia de niveles, ¿no? Porque digamos que si alguien va a hacer 6-7 horas de pedaleo, esa es la idea que tiene, ¿no? Entonces, uno si pretende hacer un fondo, digamos, aeróbico, cómodo, trabajar su capacidad aeróbica, oxidativa, de manera principal, entonces la intensidad relativa total para un entrenamiento así tan largo debería ser pues algo de alrededor del 65% del FTP, ¿no? 68, algo por ahí. Los que tienen potencia obviamente ya entienden toda esta lógica, ¿no? Entonces, ese sería un buen entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso yendo gente de distintos niveles en un mismo pelotón? En este ejemplo que estoy poniendo, si los de 300 vatios, los más fuertes, se ponen adelante y se ponen a 200 vatios, ellos están yendo a una intensidad relativa pues baja, ¿no? El 65% más o menos por ahí, ¿no? Eso en general es algo cómodo. Uno puede estar 4 o 5 horas ahí, ¿no? Obviamente en la última hora cuesta más, es normal, pero digamos que se podría considerar que ese es un entrenamiento factible para alguien que va a pedalear por 6 horas. Entonces, los de adelante se ponen a 200 vatios, 65% más o menos del FTP, y los que no son tan fuertes se ponen a rueda, y a rueda estará pues digamos ya redondeando 150 vatios. Y para ellos eso es una intensidad relativa de, no sé, pues 75% del FTP, algo por ahí. Entonces, están un poquito más forzados que los de adelante, es cierto, pero digamos que sigue siendo algo manejable para rodar por 6-7 horas. Entonces, en ese supuesto que los fuertes van adelante, los débiles van atrás,
al final terminan 6 horas y todo el conjunto tiene un entrenamiento más o menos parecido, ¿no? Están en una zona 2 en promedio, están trabajando su parte aeróbica, su oxidación de grasas y todos felices. Bueno, felices entre comillas, ¿no? Porque el ciclista, pues, los ciclistas, me incluyo, ¿no? Somos así, también nos gusta la velocidad, entonces cuando viene el repecho, metemos los 400 vatios, cuando viene Caracoles, cuando estamos ahorita, 300 vatios, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que sí, a algunos no les gusta mucho, ¿no? Ir lento, pero bueno, el ejemplo que estoy poniendo creo que es válido, o sea, se puede entrenar de manera pareja, gente de distinto nivel, y todos obtienen el mismo beneficio. Ahora, en este ejemplo que estoy poniendo, 200 vatios para una persona de un peso normal, pues ya de 70, 75 kilos, un poco más, o sea, con eso se va medianamente rápido en la carretera, o sea, uno no va a ir a 25 por hora con esos vatios, en un pelotón va a estar a 35, 36 durante 5 horas y todos felices, ¿no? Y no es un entrenamiento lento. El problema es, claro, cuando vienen las subidas y ahí sí el ciclista ya se confunde, ¿no? Y piensa que la escalada o el terreno o el viento en contra es el que determina la intensidad a la que hay que entrenar, y no es así, ¿no? El ciclista, el atleta es el que dice yo voy a entrenar a esta intensidad. Si viene un ventarrón de frente, bueno, pues iré más lento, no importa, pues mantengo los vatios. Si viene una rampa, bueno, levantaré un poquito la potencia seguro para no ir tan lento, pero no pues poner 100 vatios de más, o sea, no es necesario, eso es lo que digo, ¿no? Entonces, de vez en cuando tener entrenamientos así exigentes está bien. Hacerlo siempre, yo creo que no es lo más eficiente para el entrenamiento. Y yo hasta ahorita no encuentro un pelotón donde vayan parejos, ¿no? El día que lo encuentre, bueno, voy a celebrar, definitivamente. Pero claro, en todo caso, lo más parecido a eso que yo recuerdo es cuando en mis primeros años yo hacía más ciclismo de triatlón, o sea, yo salía con los triatletas. Y esas salidas sí, ahora que lo pienso, eran sí pues salidas de ritmo parejo, porque nos juntamos bastantes personas de muy buen nivel. Por ejemplo, me acuerdo de mi amigo Federico, mi amigo Jorge, todos ellos de muy buen nivel, muy buenos ciclistas, ¿no? Pero también estaba yo ahí, que no tengo los vatios de ellos, ¿no? Estaba mi amigo Kike, éramos varios de distintos niveles, sin embargo nos hacíamos nuestros fondos hasta Chilca, León Dormido, nadie se descolgaba en Caracoles ni en Pucusana, que son las partes más duras, y si había un cambio de ritmo era hacia el final, ¿no? Hacia el final, desde Arica hasta el peaje, donde se levantaba un poquito el ritmo, ¿no? Pero tampoco nadie se quedaba, ¿no? Entonces, bueno, o sea, repito, no quiero que se malinterprete, ¿no? O sea, no es que esté mal, sino que simplemente se pueden hacer las cosas de otra manera y yo creo que son igual de eficientes para todo el conjunto, ¿no? Pero bueno, ya saliendo de ese tema, yo quería comentar, este fondo es para el previo, para el Gran Fondo de Nueva York, pero bueno, yo quería hablar un poco de esa carrera, ¿no? Esa carrera va a ser mi debut en uno de estos eventos. Espero que sea una bonita carrera, yo creo que lo va a ser, porque Cusco es un lugar muy bonito, me han hablado muy bien de rodar ahí, yo nunca he pedaleado por esa zona, siempre he ido de paseo nada más. La organización, yo he ido a otras carreras, como por ejemplo Calango o el desafío Moxie, y han sido bonitas carreras, o sea, a mí me parece que tratan muy bien al atleta, al consumidor, al cliente, que es lo más importante, creo que debe tener en mente un organizador de carreras, que en otros sitios no pasa eso muy bien. En el running a mí me parece que yo no me siento muy bien tratado en las carreras de running, sinceramente, la forma como te hablan a veces, ¿no? En algunos otros aspectos sí lo hacen bien, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, esta organización yo la recuerdo como bastante buena, ¿no? Entonces supongo que van a hacer una buena carrera también. Después, lo que quería comentar era cómo plantear la competencia, ¿no? Entonces, el primer punto que yo diría es, lo primero que tenemos que pensar es, si voy a una carrera, debo estimar el tiempo total que me va a tomar aproximadamente, ¿no? Entonces, yo voy a usar ejemplos relativos a mí, ¿no? Yo estimo que esta carrera me debe tomar un poquito más de 4 horas, ¿no? Esto comparando tiempos de amigos que conozco, viendo los niveles, yo diría me debería tomar un poco más de 4 horas, pero para redondear diría 4 horas. Entonces ese es el primer punto. ¿Y para qué debo saber la duración estimada? Para tratar de estimar la intensidad máxima que podría sostener si tuviera que yo pedalear durante 4 horas a mi mejor esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces yo diría, 4 horas de pedaleo, eso es una zona 2, pues obviamente, ¿no?
¿A qué intensidad más o menos? Yo diría un 75% quizás, o un poco más quizás, como el terreno es cambiante, quizás podría ser 4 horas a un poquito más del 75, 80% quizás, más o menos, ¿no? El segundo punto que deberíamos hacer, creo yo, es ver cuál es el perfil de la carrera, que aquí lo voy a poner. El perfil es este que se ve, digamos, 3 partes. Una primera parte de llano, luego una escalada larga y luego un descenso y un poquito de llano. Entonces, la primera parte, pensando en tiempos, debe ser quizás unas 2 horas de rodaje. Si son 2 horas de rodaje y todavía tengo que hacer una escalada, entonces yo diría, ahí debería estar en una zona 2 más o menos, ¿no? Luego, en la parte intermedia, que es la escalada, que yo sé que es algo de 1 hora o un poquito más quizás, ¿cuál es la máxima potencia que yo podría sostener ahí? Yo diría una zona 3, ¿no? Más o menos en intensidad relativa, aspirar a un 85% del FTP aproximadamente. Y la última hora, que ya es de descenso y un poco de llano, diría que sí, pues, o sea, uno pedalea menos ahí, pero igual hay que seguir empujando. Yo diría que otra vez una zona 2 alta, si es posible una zona 3 ya para dejar lo último que uno tiene, ¿no? Entonces, esa es la forma que uno tiene que ver el recorrido para dividir los tramos y estimar las intensidades posibles. El siguiente componente sería que tenemos que incluir la dinámica del pelotón, o sea, no vamos a hacer eso en solitario, entonces va a haber pelotón, va a haber rueda y hay que aprovecharla al máximo posible, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? O sea, no porque estoy en pelotón voy a tener que quedarme ahí a todo costo, ¿no? O sea, el pelotón va a servir para la primera parte, pero yo tengo que quedarme ahí siempre y cuando esté a una potencia que es la que estoy calculando. O sea, si es que yo me mantengo en el pelotón a 75%, 80%, digamos que estoy ahí en el límite, ¿no? Si yo estoy en el pelotón y veo que estoy a mi FTP, a rueda, entonces obviamente no tengo que estar en ese pelotón. Tengo que abrirme, iré más lento sí, pero tengo que guardar piernas para la escalada, que es lo más duro, ¿no? Ahí es donde voy a perder una minutada si yo reventado, entonces debo tratar de llegar todavía con piernas ahí, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y luego el último punto, yo diría, es que hay que incluir la altura, que es quizás lo más importante. Quizás esto hay que hacerlo antes, pero si estoy en altura voy a sostener menos vatios, obviamente. Entonces, si yo estimo que en Lima la escalada la podría hacer a 185 vatios, 190, ya, entonces tendría que restarle unos 20, 30 vatios, pensar en 170 vatios, por ahí. Y luego, estando en Cusco, ya ir tanteando, ir probando y ver si es que me suena sostenible, ¿no? Entonces creo que ese sería el planteamiento de la carrera. Eso es en general lo que hay que hacer para que cuando vayamos a la carrera no reventemos el motor desde muy pronto, ¿no? O sea, siempre toda carrera es un esfuerzo máximo para lo que toca hacer y la idea siempre es ir de menos a más, terminar un poquito más fuerte de como hemos empezado, ¿no? Bueno, eso fue el entrenamiento de hoy, la verdad todo bien, me regresé con Dani, me acompañó, todo tranquilo en esa parte y listo, pues ya no queda nada para el gran fondo. Y ahora sí, pues a la casa y a descansar. Lo que vas a ver es que la potencia baja.